Hola, es un gusto que nos acompañen el día de hoy a este programa especial de Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos duele a todos nosotros y que evidentemente está en el ambiente de todo el país y por supuesto de la Ciudad de México, que es este problema, este fenómeno de los sismos, de los dos sismos que hemos tenido en un solo mes. En una diferencia de 12 días, hemos tenido dos sismos que han sido devastadores. El 7 de septiembre, a las 11:49 de la noche, casi a medianoche, ocurrió un sismo enfrente del Istmo de Tehuantepec, con una magnitud de 8.2, que entiendo, ya me explicarán, ha sido, junto con otro de los años 30, uno de los dos sismos más fuertes que ha habido, y entiendo también que es uno de los más fuertes que ha habido en América Latina. Y su efecto ha sido devastador, por supuesto, en el caso de Oaxaca, en el caso de Chiapas y también incluso Tabasco. Y ayer todos estábamos haciendo alguna cosa a mediodía, pasado el mediodía, a la 1:14, ¿no? 13:14. Sí, a la 1:14, pues alguna cosa estábamos haciendo, algunos estábamos trabajando, otros quizá estaban saliendo de la escuela, otros quizá estaban haciendo sus compras o tomando un café o caminando por la calle, cuando nos sorprendió un sismo que realmente sacudió a la ciudad y que, como hemos visto, pues causó daños importantes en algunas edificaciones. Como se ha dicho, no es un sismo como el del 85, quizá tenemos ese fantasma en la cabeza, los que lo vivimos, y quizá nuestros hijos que no lo vivieron, pero que les hemos contado, también lo traen metido ese fantasma. Sin embargo, pues sí fue, aunque no fue como el del 85, y no es comparable en magnitud, en número de edificios, en número de personas, etcétera. Sin duda es algo que nos ha consternado, que nos ha dolido profundamente, que hemos tenido la oportunidad de ver, pues realmente escenas muy dramáticas, muy tristes, de niños, de trabajadoras, que han quedado atrapadas en los escombros. Y también hemos visto ese rasgo que también se manifestó en el temblor del 85 y que se manifiesta en muchos otros momentos de solidaridad del pueblo mexicano. Ha habido una gran solidaridad, ha habido un gran compromiso de la gente, incluso ya se pide a través de los medios que ya no vaya tanta gente porque ya no necesitan a tanta gente ahí asistiendo. También ya nos hemos enterado de que se han regalado demasiadas cosas, ¿no? Faltan otras, pero algunas de estas ya están sobrando de las cosas que se han dado y se han donado para las personas que han sido afectadas. Pues en fin, es un tema que nos conmueve, que nos preocupa, que nos duele y que nos asusta también. Y por eso, para comentar y para platicar, hemos invitado a dos expertos, dos personas que conocen bien del tema. Está con nosotros el doctor Carlos Valdés González, que es director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Gracias por estar aquí. Y la doctora Frances Rodríguez Van Gort, que es directora de Sustentabilidad y Prevención de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, tratemos de entender, se ha hablado, mucha gente ha comentado, pero tratemos de entender esto de los sismos, ¿no? O sea, un poco esta dinámica. Es una semicultura popular, ¿no? Yo diría, eso que viene de los científicos, eso a veces pasa con las culturas científicas populares. Y todos habíamos aprendido que en la costa del Pacífico, o por lo menos eso lo teníamos en el imaginario, ¿no? A lo mejor no nos acordábamos de los sismos que ocurrían ya dentro del territorio mexicano, pero estamos acostumbrados a pensar que en la costa del Pacífico era donde ocurrían los sismos, ¿no? Y entonces incluso lo de la alarma, que si la alarma tardaba no sé cuántos segundos, etcétera, y entonces teníamos un cierto margen para poder salir, todas estas cosas como que lo internalizamos. Y de repente, a la vuelta de la esquina, nos pega un sismo que realmente nos ha sacudido. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Qué es lo que pasa en los sismos? Frances, por favor. Bueno, gracias. Pues bueno, tenemos que entender que vivimos en una zona, en una ciudad
con un riesgo sísmico, ¿no? Por nuestra proximidad con estas placas de las que hablas, que, bueno, pensemos que la estructura rocosa de la Tierra pues está dividida en grandes placas como un rompecabezas, y justamente donde pegan, donde chocan, es el contacto litológico, y es donde justamente pues esos movimientos son los que para nosotros son sismos o erupciones volcánicas, ¿no? Entonces tenemos que entender que sí, que tenemos esa confluencia de las placas en el Pacífico, ¿no? La norteamericana, la de Cocos, esto que dices que hemos oído todo el tiempo, pero no son los únicos afallamientos que hay en la corteza terrestre, ¿no? En la litosfera. Entonces hay otros afallamientos, tenemos también toda esta zona volcánica transversal que atraviesa nuestro país, y ahí hay que, fallas, bueno, que tiene, sí, toda esa zona, o sea, tenemos una gran cantidad de fallas, además de esas grandes placas tectónicas, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que entender, a mí me parece, es que vivimos en una ciudad con riesgo sísmico, especialmente pues las zonas que tienen subsuelo lacustre, ¿no? Porque ahí, pues, si la onda sísmica, donde esa fuerza, esa magnitud de 7.1, 8.1, 8.2, es la fuerza con la que se produce en el punto de ruptura, ¿no? En el foco. Va perdiendo fuerza las ondas sísmicas, pero cuando llegan a la Ciudad de México, al subsuelo lacustre, pues tenemos nuevamente toman fuerza, ¿no? Y por eso pues vemos que las delegaciones, toda la zona donde está el subsuelo lacustre, la delegación Cuauhtémoc, parte de la Benito Juárez, Coyoacán, inclusive una parte de Iztapalapa, de Iztacalco. ¿Y Cuapa, por ejemplo? Sí, claro, toda esta parte del sur. Sí, Xochimilco también tiene una parte de subsuelo lacustre. Toda esta zona pues es la más vulnerable de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que convivir con los sismos. Los que no quieran convivir con los sismos, pues tal vez podrían buscar una ciudad que no tuviera riesgo sísmico, pero algún otro riesgo encontraríamos. Sí, claro. Entonces aquí yo creo que algo bien importante es tener en cuenta esto, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es trabajar con el riesgo sísmico, trabajar con la vulnerabilidad, que la gente se prepare para enfrentar de una mejor manera los movimientos sísmicos que van a seguir ocurriendo, ¿no? Que todos los días tiembla. Pero, todos los días, regresando pero no un poco para este tema de las fallas, esto quiere decir que vivimos no solamente por estas placas y todo esto que ya hemos oído en varias ocasiones, las placas tectónicas y cómo chocan la placa de Cocos y la placa norteamericana, como que eso ya no sé. Resulta que también hay otras fallas, y esas también se están moviendo a la Tierra, ¿o qué es lo que pasa, doctor? Sí, una forma de entender cómo se producen y por qué existen estas fallas es que nosotros podríamos pensar o preguntarnos por qué el territorio nacional no es plano, debería ser más plano. ¿Qué da pie a estas cadenas montañosas? Cuando nos acordamos en primaria nos hablaban de la Sierra Madre Oriental, de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. Estos plegamientos que observamos en nuestro territorio que forman las grandes montañas son productos del empuje de estas placas, de estas grandes placas, y cuando vamos empujando todo este material y va tomando forma de cordilleras y vamos nosotros a la parte de la Sierra Madre Oriental, cerca por ejemplo de Monterrey, veremos perfectamente las capas de calizas dobladas y uno se pregunta quién las dobló y cómo las doblaron. Fueron estas fuerzas que al ir empujando la parte de la corteza terrestre crearon las cadenas, pero que también en ese aspecto lo que vemos es que también se crearon fallas, son representantes de la parte de fallas que se encuentran en estos lugares y quedan ahí. Cuando vemos la Sierra Madre Oriental es más fácil verlo, cerca de Monterrey da un quiebre completo, hay un doblez impresionante que lo podemos ver en cualquier mapa, y ese doblez es testigo de fuerzas importantes en el pasado, en donde todavía prevalecen esta parte de fracturamientos que existen y que quedan ahí, y que de vez en cuando se va acumulando esfuerzos, se reactivan. La zona en donde ocurrió este sismo del 19 de septiembre, el que acaba de ocurrir de magnitud 7.1, es una región en donde se habían observado ya sismos
con magnitudes similares de 7.1. Tenemos un sismo en 1973 conocido como el sismo de Orizaba, de magnitud 7.3. Tenemos en 1980 el sismo de Huajuapan de León, en la parte norte de Oaxaca. Tenemos en 1999 el sismo de Tehuacán en Puebla, y finalmente este sismo también está en la misma zona, pero más pegado hacia la parte poniente. Entonces también tenemos que ver a la historia. En esta región han ocurrido sismos más o menos de manera frecuente, 17, 20 años, con magnitudes 7, 7.1, pero este en particular, el que acaba de ocurrir, es el más cercano a la Ciudad de México, 120 kilómetros, y ahí tenemos entonces parte de la explicación del efecto. La energía liberada es todavía muy intensa, el sismo dura poco. Comparado con el de magnitud 8.2, ¿Cuánto duró? Yo literalmente la duración es un elemento que tiene que ser puntual. Cada sitio puede tener una duración diferente. Yo estando aquí en terreno también de Ciudad Universitaria, alcanzo a ver, es casi instintivo el ver el reloj y ver el segundo, y duró un poco menos de un minuto, pero fue muy intenso. Y esto es lo que explica la cantidad de daños que se producen en la Ciudad de México, la cantidad de daños que se producen en el estado de Morelos, aunque técnicamente el sismo ocurre en el estado de Puebla, a 12 kilómetros de la frontera con Morelos, pero en esta región, el estado de Morelos, tiene mayor densidad de población, y esto es lo que hace que haya el segundo estado con mayor número de víctimas, es el estado de Morelos. Entonces tenemos que voltear a la historia, reconocer cómo se formó el país, tratar de entender estas sierras madres, cómo se formaron, y ahí viene la explicación de que estamos sometidos y seguiremos estando sometidos a estos esfuerzos, y por lo tanto, desafortunadamente, seguirán ocurriendo sismos. Eso no lo podemos detener, no lo podemos quitar, no lo podemos predecir, pero sí podemos actuar para disminuir el efecto que puedan tener. Y se habla mucho de trepidatorio y oscilatorio. La verdad es que la sensación aquí en CEU, por lo menos, los que estamos aquí, sentimos primero literalmente como si estuviéramos pasando por unos baches, ¿no? Y después un movimiento así como más suave, ¿no? Sí. La característica de trepidatorio y oscilatorio es una característica que le ponemos los seres humanos. No se mide y no se define el sismo, pero es una descripción del movimiento del suelo. Y en efecto, estando cerca de la fuente, del foco, y a profundidad, esta característica, aquellos que se acuerden del sismo de 1999, 15 de junio de 1999, como a las 3:10 de la tarde, y el primer movimiento era de esta forma, vertical, y después comienzan los movimientos laterales. Nuestra lógica nos dice que el movimiento vertical tendría que destruir o dañar más los edificios, y es todo lo contrario. Es el elemento oscilatorio, el desplazar lateralmente los edificios, el efecto que puede lograr que se colapsen o que salgan fuertemente dañados. Vamos a hacer un corte y regresamos. Gracias. Eso es un tema interesante, ¿no? Sí. A ver si entendemos. Regresamos. Estamos platicando sobre el movimiento que algunos llaman trepidatorio y oscilatorio, que entiendo que es más bien una sensación que algo que se pueda definir. Pero nos decía, doctor, que hay que el movimiento oscilatorio es más dañino que el movimiento trepidatorio. El trepidatorio uno lo siente muy feo, pero no es tan dañino, y el oscilatorio sí puede realmente provocar la caída de los... Si pensamos en un edificio y el edificio lo llenamos de sacos costales de arena o de cemento, vamos a ver que podemos abusar de la cantidad de sacos que colocamos y el edificio resiste. Y en cambio, si nosotros empujamos lateralmente el edificio y lo desplazamos en la parte de la azotea 5 centímetros, va a presentar fracturas importantes. Entonces, en el otro, la cantidad de carga no afecta tanto, ¿no? La compresión no es tan fuerte, y ese es un elemento importante, porque nosotros pensamos que el movimiento vertical es el que daña los edificios, y no, y cuando nos acordamos de estos sismos lejanos de la costa de Guerrero, el que acaba de pasar, el del 7 de septiembre, este movimiento, un vaivén suave
dice uno, bueno, pues igual y no pasa nada. Y si logramos nosotros que el edificio se mueva, se mueve el piso y el edificio tiende por inercia a moverse un poco más, se está regresando el piso y vuelve a ser el otro. Y esta parte inercial es lo que va lastimando las uniones entre las columnas y las losas de techo o piso. Entonces debemos de tratar de construir para evitar que entre en ese tipo de movimiento, que entre en resonancia y que resistan los movimientos laterales las estructuras. Y eso hay ahora tecnología para hacerlo, ¿no? Sí, uno de los elementos que se pueden ver fácilmente son estas estructuras en X contraventeo. De hecho lo tenemos aquí en nuestra mesa, en la parte de las patas. Estas X lo que hace es fortalecer que en esta dirección no tenga un movimiento de esta manera las columnas. Esa es la técnica más simple para sacar de un modo de vibración una estructura alta. Y en México no hay muchos edificios así como hechos, son nuevos esa técnica. Son nuevos. En los 3 edificios altos y grandes ahora en el inicio del Paseo de la Reforma, claramente podemos ver estructuraciones especiales. Aunque también tenemos que entender que el modo de vibrar de la Ciudad de México es particular. Hablamos nosotros de un periodo de 2 segundos. ¿Qué quiere decir 2 segundos? Que es el tiempo que le tomaría a una estructura, un edificio, hacer este movimiento, pasar hasta acá y regresar al punto de inicio. Y el 2 segundos implica que si un sismo tiene suficiente energía y dura 1 minuto, estos 2 segundos quiere decir que este edificio va a oscilar 30 veces en 1 minuto. Si el sismo tiene energía suficiente y es perceptible en el movimiento del suelo y dura 2 minutos, como los grandes sismos, como más o menos lo que se sintió en el 8.2 del 7 de septiembre, lo que vamos a hacer es vibrar esta estructura 60 veces. Y esas 60 veces va degradando la unión, ¿no? Otro ejemplo que hemos hecho, tomamos un alambre y lo empezamos a doblar y eventualmente rompemos el alambre por el desgaste que le damos. Todos esos elementos entran. La duración, en ese caso la duración que el edificio tiene moviéndose es un elemento importante que también va a estar relacionado con la magnitud, mayor duración de movimiento del suelo y mayor duración de movimiento de la estructura. Y bueno, hemos visto, ya hemos oído todo esto de cómo protegernos de un sismo, pero entiendo que en realidad, bueno, son recomendaciones, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Claro. Ya estamos platicando antes del programa de esto de ¿por qué no pararse debajo de la puerta, ¿no? Y entonces Frances nos contaba algunas cosas sobre este tema de por qué no pararse debajo de la puerta. Bueno, quiero comentar que esto que nos estaba explicando Carlos y que es pues para los edificios nuevos o grandes, donde hay mucha inversión, ¿no? Donde se puede uno, y que se están construyendo, donde puede uno darse el lujo de hacer todo este tipo de estructura sismorresistente, ¿no? Pero ¿qué pasa con las viviendas, no? O sea, nosotros decimos, bueno, yo no voy a construir, o ya tengo la casa, o yo ni siquiera sé cómo se construyó el edificio donde yo estoy habitando, común, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo que es importante para la gente es que veamos cómo está nuestra vivienda, ¿no? Cómo es el edificio. Además de estas estructuras nuevas, tenemos un reglamento de construcción magnífico en la Ciudad de México, que se ha renovado, después del sismo del 57 se renovó, y después del sismo del 85 nuevamente se actualizó. Entonces, que justamente en el CENAPRED se hacen análisis técnicos para ver cómo se hacen estas modificaciones al reglamento, y que aquí lo importante sería que se siguieran esas y por ejemplo, reglas, ¿no? Yo como un ciudadano común, ¿a dónde puedo acceder, por ejemplo, para a lo mejor hay muchas cosas técnicas del reglamento, pero una cosa accesible para tener una idea de si mi vivienda se acerca o no se acerca, ¿es posible? El reglamento, sí, claro. El reglamento pues lo venden en cualquier librería, ¿no? Sí, ingeniería tiene manuales técnicos sencillos de autoconstrucción, etcétera, ¿no? Porque bueno, hasta antes de este boom de las empresas constructoras, de las inmobiliarias, pues prácticamente el 80% de las viviendas eran de autoconstrucción, ¿no? Entonces ahí ingeniería tiene un manual. Y bueno, esto que me preguntabas de lo debajo de la puerta o no, ¿no? Pues generalmente lo que se dice es que
si la puerta está en un muro de carga, pues sí es un lugar bastante bueno para pararte, pero si no está en un muro de carga, pues no. Y la mayoría de las puertas de las viviendas no están en muros de carga, ¿no? O sea, la mayoría de las puertas de las recámaras tal vez no estén en muro de carga, etcétera. Aquí lo que es importante, yo creo, es que como ciudadanos, como habitantes de esta ciudad, hagamos una revisión de nuestra vivienda, ¿no? Y que veamos, que identifiquemos en nuestra vivienda cuáles son los muros de carga. A lo mejor nosotros no podemos hacerlo a simple vista, pero podemos pedir apoyo de algún ingeniero, etcétera, que nos diga cuáles son los muros de carga, ¿no? Y ahí entonces establecer, pues, como la zona de repliegue interna, ¿no? También se habla del triángulo de la vida, que si estás que si en el muro de carga, estás cerca del muro de carga, que pongas tu cama junto al muro de carga, por ejemplo, y si se cae una parte de la estructura, pues ahí ese muro puede resistir y puedes estar ahí, Por ejemplo, ¿no? los muros que están en los extremos de una vivienda Generalmente sí son los muros de carga, muros ¿no? de carga. Generalmente. ¿Sí? Sí. O como Aunque edificios modernos lo que vemos ahora es que utilizan estructura cortinas de interna. cristal, ¿no? En realidad son losas y los acabados ahora son ventanales, se le llama cortina de cristal y se vuelven edificios ligeros y por eso incrementan su altura, su peso es menor y entonces toman tranquilamente 20 pisos, 30 pisos y ahí ya los muros importantes estarían en la zona de servicios, que sería en donde están los elevadores, en donde Como están en las el escaleras, centro. en donde están los baños en el centro. y eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar. Pero no, en este no las tipo de ventanas, edificios. porque en este tipo de edificios, en edificios modernos con cortinas de cristal. Ok. Pero entonces En las viviendas un poco lo más más lo que recomendable decías. es los muros de carga. Es Sí, ahí sí, donde la probabilidad de que salgamos mejor librados Sí. es muy alta. Exactamente. O sea, los muros de carga. Sí, ¿no? sí. Toda vivienda tiene algún tipo de muro de carga, ¿no? Supongo, ¿no? O sea, Sí, toda vivienda, por supuesto. Entonces la cuestión es identificar los muros Claro, de carga que como decías, generalmente en las viviendas son los que, el cuadro que... que están en las orillas, el ¿no? Que rectángulo sostiene que las sostiene losas la y losa. todas esas cosas. ¿no? Exactamente, sí. Es normalmente como se hace una vivienda, ¿no? Ajá. Se levantan los muros de carga y se pone la losa encima, ¿no? Un refrigerador también puede funcionar como una... Pero no cualquier mueble, no cualquier mueble. porque en realidad está el peso que aplasta Que al mueble puede, y también sí. aplasta a la persona. O sea, eso de que se pueden colocar así el triángulo de la vida en cualquier mueble, en una cama, todas esas cosas no es cierto. Pues hay que ver la estructura de la cama, la altura de la cama, dónde está situada la cama. Pero normalmente no es... Un refrigerador, por ejemplo, es bastante resistente, ¿no? Es de los muebles más resistentes que tenemos dentro de la vivienda. Los libreros a veces pueden ser resistentes, pero pues cada vez tenemos más muebles ligeros, ¿no? Más muebles de conglomerado. Entonces, sí, claro, eso. es cierto, hay mucho. El punto es que, bueno, la maravilla que tenemos aquí, la fortuna es que pues las ondas sísmicas llegan después, al menos de la costa. Llegan después, bueno, de cualquier punto que no sea exactamente aquí, pero de la costa llegan pues casi un minuto después, ¿no? Un tema a propósito Por de eso eso tenemos la alerta sísmica que pues... a propósito de la alerta sísmica, y a mí también me pasó, y leí que mucha gente decía que la alerta sísmica se oyó después. Sí, no sonó antes. No sonó antes, ¿no? No, y no sonó antes porque la posición del sismo era a profundidad y nosotros y la zona de tanto de Morelos como de Puebla, la zona epicentral está directamente arriba. Entonces vienen propagándose, si lo vemos en esta mesa de cristal y el sismo está aquí arriba, vienen propagando las ondas sísmicas y si tenemos una población aquí y necesitamos tener estaciones sensoras que lo reciban en al menos 3 de ellas, correr un algoritmo que calcule rápidamente que va a ser una magnitud importante, aunque toma pocos segundos, en esos segundos la onda ya se propagó a las zonas poblacionales y sentiremos entonces primero el movimiento, como fue el caso del sismo del 19 de septiembre, el segundo 19 de septiembre, y después comenzar a sonar la alerta. Son buenos y ventajosos para los sismos que provienen, en el caso de la Ciudad de México, para los sismos que provienen de la costa. Mientras más lejos estén, más tiempo de anticipación. Fue el caso del 7 de septiembre, que fueron casi 85 segundos, ahí otra vez yo
hay una manía de tomar el tiempo de los sismos y yo pude constatar que fueron casi 85 segundos y comenzó el movimiento el arribo de las primeras ondas, se detienen un poco. Yo pensé que ya había terminado el sismo, dije no es tan grande, me espero un poco y comienza el verdadero movimiento de lo que son las ondas superficiales y entonces me di cuenta que venía de mucho más lejos, pero que era un sismo bastante grande. Así es. ¿Las ondas superficiales son las más fuertes? Sí, se conocen por ondas superficiales porque las otras ondas que se llaman ondas de cuerpo, onda P y onda S, estas viajan por el interior de la Tierra y las superficiales se generan cuando estas ondas, la P y la S, tocan la parte de la superficie y comienzan a hacer oscilar la superficie. Mientras más cerca estemos de la superficie, mayor capacidad de generar ondas superficiales tiene ese sismo y en cambio a mayor profundidad disminuyen. En términos generales, la profundidad de los sismos mexicanos comparado con otros sismos en el mundo es somera. Aquí un sismo de 60 kilómetros es ya profundo y los que son de 100 los llamamos muy profundos. Y en otros países se llegan a presentar sismos hasta 700 kilómetros de profundidad. Entonces nosotros nos concentramos en los nuestros y los que provocan daños desafortunadamente son los superficiales y son los que más hay. Hacemos un corte y ahorita volvemos. Regresamos. Bueno, una cosa que no sé si se pueda, bueno, además de estos mecanismos de prevención, no sé si hay alguna otra recomendación así de prevención de la gente cuando llega a un sismo, si está dentro de una habitación, buscar muros de carga, o buscar el famoso triángulo de la vida, ¿no? Obviamente escaleras, ¿no? Entiendo, ¿no? No hay que buscar escaleras ni ese tipo de cosas, ¿no? No sé si hay alguna otra recomendación. El protocolo que establece, que se ha establecido para la Ciudad de México es justamente eso. Si puedes salir en 50 segundos, pues salir del lugar en donde estás, ¿no? Evidentemente, no quedarte en la fachada, cerca de la fachada de los edificios, sino alejarte un poco, estar lejos de los cables de alta tensión, etcétera. Pero si estás dentro, si no puedes salir, si estás dentro ya cuando está temblando, pues las recomendaciones son estas, ¿no? Buscar como las zonas más seguras que justamente se buscan antes de que venga un sismo, ¿no? Para eso son los simulacros, justamente, ¿no? Para saber dónde y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Este simulacro justamente que hicimos ayer en Ciudad Universitaria, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, pues de alguna manera todo el mundo identificó por lo menos la salida de emergencia que le correspondía, ¿no? Sabía dónde estaban las zonas de menor riesgo dentro del inmueble, ¿no? Sabía qué hacer en caso de que estuviera temblando, ¿no? Aquí pues no sonó la alerta antes, entonces la gente reaccionó cuando ya estaba temblando, ¿no? Pero una recomendación es que antes del movimiento, o sea, en tiempo de calma, pues revisemos nuestra vivienda, revisemos el lugar donde trabajamos, apreciemos dónde están nuestras salidas de emergencia, cuáles serían nuestros puntos de reunión internos, cuáles serían los puntos de reunión externos para no generar pues caos también afuera o no dañarnos afuera, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Mucho como prepararnos para convivir con los sismos, porque vivimos, repetimos, en una ciudad con riesgo sísmico. Entonces, y que no se predicen, que eso es muy importante. Claro, no hay forma de predecir cuándo va a ocurrir, la dinámica es compleja, ¿no? La dinámica de... Ahora, por ejemplo, en los edificios altos, si le queda más cerca la azotea, ¿eso es una alternativa? No. Pues yo creo que lo más adecuado, como que cada edificio tienes que ver cuánto tiempo te tardas en llegar, a qué punto, ¿no? Entonces lo más adecuado es pues resguardarte, replegarte en las zonas más seguras dentro de la edificación si no puedes salir mientras está temblando o si ya está temblando, ¿no? Si puedes salir, pues lo más adecuado sería salir. Pero ¿no? mejor es buscar ahí una zona dentro de la habitación que tratar de subir al piso de arriba. Supongamos que estoy a un piso de llegar y abajo son 15 pisos. Ir a la azotea no es bueno. Lo que pasa es que las escaleras también se saturan, ¿no? Las escaleras se saturan con la gente. Sí. Podríamos pensar, si yo estoy solo en un edificio, pues tal vez tengo muchísimas
oportunidades de hacer cosas, de moverme, pero el punto es que hay muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en la facultad pues tenemos alrededor de 15,000 personas, ¿no? Y por lo menos a las 12 del día, en día entre semana, pues sí tenemos 7,000, 8,000 personas, ¿no? Que hay que mover en el caso de un sismo como el que ocurrió justamente ayer. Entonces, bueno, también está esta otra parte de que el tropel de la gente dentro de un edificio pues puede generar que el edificio se colapse. El propio tropel. Sí, o sea, si el edificio no se iba a caer por el movimiento sísmico, pues sí podemos propiciar que se colapse por el movimiento que generamos nosotros con el movimiento de las personas dentro, ¿no? Eso provoca tensiones en el edificio. Sí, ¿no? Sí, todo esto de lo que hablaba Carlos, ¿no? Que los movimientos y que no resisten las edificaciones, ¿no? El edificio de construcción, ya no te comenté hace un momento, pero establece una división entre edificación y edificación, ¿no? Un espacio, una separación que luego no se cubre, ¿no? No se cumple. Entonces, ahí están muy pegados y chocan entre ellos. Exactamente, ¿no? Y eso que no se cumple debería ser sancionado, supongo. Sí, pero por supuesto que sí. Aquí un nuevo reto para... Bueno, y otro tema que me parece que creo que es interesante, o bueno, me surge la duda, quizá también es difícil para los que no somos expertos, es por ejemplo, no cuando ocurre el sismo, pero en un momento en que no ocurre el sismo, etcétera, ¿qué puedo revisar de mi casa? ¿Cómo fortalecer la casa, por ejemplo? ¿Qué cosas tengo que cuidar? Es decir, esta casa está debilitada o algo va a pasar, mejor fortalecerlo, mejor usar estas cosas, qué sé yo, digamos. ¿Hay cosas que se puedan hacer para reforzar una casa? Sobre todo porque es cierto, los reglamentos han cambiado, pero hay muchas que ya estaban. Muchas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es una ciudad que ya tiene muchos años de construcción, que ha crecido. Claro. Y entonces hay muchas edificaciones que pues no son del 85 para acá, ¿no? Quizá la mayoría no son del 85 para acá, ¿no? Sí, y entonces en ese tipo de edificaciones hay cosas que uno puede recomendar de cuidar, de ver, de tratar de... Claro, ¿no? hay recomendaciones y hay acciones que se pueden hacer de manera estructural en la vivienda o en la edificación, claro. Aquí hablemos, por ejemplo, de una vivienda que está a nuestra responsabilidad, a nuestro cargo, y entonces que tenemos pleno conocimiento de eso y también una pues plena acción que podemos ejercer sobre el lugar, ¿no? Entonces, es evidente cuando nuestra vivienda tiene algún daño estructural, es evidente. Tiene una fractura fuerte, el tipo de, por ejemplo, de... Está ladeada, o sea, esas cosas. Pero, por ejemplo, cuando hay evidentes, ¿no? rajaduras en el muro, ¿qué uno debería fijarse cuando uno ve así en un muro, ¿no? Una cuarteadura? Ajá. Bueno, si quieres tú contestar lo de la cuarteadura y ahorita continúo. Sí, lo primero que debemos de identificar es si la fractura es reciente o no. Cuando vemos fracturas llenas de polvo, claramente no es algo que acaba de suceder, por ejemplo, con el sismo. Una de las recomendaciones es yo veo la longitud de la fractura y la puedo marcar con un lápiz, un paréntesis, va de aquí, va de acá, y le pongo la fecha. Y le pongo el grosor, establecemos grosor del tamaño de un cabello, el grosor de la punta de un lápiz, y si reviso después ese lugar, lo que puedo ver es si se está extendiendo esa fractura de un modo en donde no ha habido un sismo, probablemente esté relacionado a asentamientos de la vivienda. Pero después de un sismo voy y si no se mueve quiere decir que no hubo una interacción con el sismo, pero si se extiende yo ya tengo un elemento que en el sismo eso se extendió. Podemos revisar esas partes, hay otros elementos que hay que revisar. Los tanques estacionarios de gas, antes eran tanques cilindros de 40, 60, 80, ahora tenemos tanques estacionarios que son mucho más grandes y pesados. Y lo que podemos ver y verificar después de un sismo es que no se hayan desplazado las patas. El 90% de los que hemos revisado no están atornillados al techo de la vivienda. ¿Por qué? Porque es más complicado y porque después si atornillamos pensamos que lo que vamos a tener es que se vaya a meter el agua y que tengamos una gotera.
y con el peso del tanque decimos esto no se va a mover, pero con el tanque licuado en medio, semilleno va a oscilar y se va a desplazar, y la tubería que antes eran esos rizos de cobre, donde en donde si se caía había flexibilidad, y en cambio ahora es una tubería gruesa, que fácilmente se podía romper y tener fugas. Entonces una explosión, había uno de los videos al inicio del sismo del 19 de septiembre, en donde hay una gran explosión. Yo le preguntaba a mi gente, uno, que si era real y que si eso era la explosión de un tanque estacionario, y me decían que sí. Y decía, imagínense si eso se cae al interior de un edificio en el patio de servicio y estalla, el problema que vamos a tener es importante. Pero en la parte estructural también, uno de los elementos que sugerimos nosotros es el cómo se comporta el edificio al paso de un vehículo. Cuando la gente dice pasa un vehículo pesado y el edificio se mueve como si estuviera temblando, lo primero que les está diciendo es que están en una de las zonas sísmicas blandas, la zona 3 números romanos, 3A, 3B, 3C o 3D. Y que en caso de un sismo ahí va a haber la posibilidad del elemento de amplificación, y si yo veo que el edificio fue construido antes del 85, pues el reglamento no necesariamente pasaría el reglamento actual, ¿no? Algo que sucede, por ejemplo, con los vehículos. Si yo no lo afino una vez al año, no va a pasar la verificación, no hay forma. Y lo mismo sería la casa. ¿Qué hacemos con la casa? Solo la pintamos, no le damos un mantenimiento de otro carácter, entonces en un sismo pues no va a pasar la prueba. Si las columnas son delgadas, 20 centímetros, esta es una estructura que data de los 50, y quiere decir que el acero de adentro es un acero muy delgado y que los estribos están muy separados. ¿Qué puedo hacer? Le coloco ángulos de acero y le coloco soleras de acero, y con un soldador, un herrero lo puede hacer. Se va a ver medio feo, pero lo puede uno poner cemento o una plasta y ya no se ve. Y eso lo que va a hacer es que una columna que es endeble la voy a rigidizar, la voy a sacar el modo de flexibilidad. No son técnicas costosas y voy a darle yo un carácter ya de mayor seguridad a la estructura, la voy a empujar hacia la parte de los reglamentos actuales. La parte del golpeteo, no hay mucho que se pueda hacer ahí, se da en efecto cuando están las dos estructuras pegadas y una es más alta que la otra, y la que va a sufrir es la alta. Si lo vemos con la mano, golpeo, y en esta parte se van a tender a doblar los dedos. ¿Qué puedo hacer? Si estoy en la estructura pequeña, el fortalecer ese punto o tratar de unirlas. ¿Cómo no se golpean? Si están unidas, voy a forzar un movimiento diferente, y eso puede cambiar también el modo de vibración. En efecto, el reglamento actual, hay algunos, un poco la pregunta que se hacían, hay algunos capítulos del reglamento que son interesantes. Nos dice, si está usted en la zona sísmica 3A, va a multiplicar por este factor, y nos dan el factor por la altura del edificio, y eso lo que le va a dar es la separación en centímetros que deberían de tener los edificios. Y claro, en las construcciones lo que hemos visto es, llega un edificio y dice, yo no voy a tomar toda la separación, voy a tomar la mitad, y que el otro tome la otra mitad. Entonces si uno de ellos llega después, dice, yo ya cumplí con mi mitad, y entonces no quedó suficientemente separado. Sí hay cosas que podemos hacer, la distribución de los muebles, las puertas, tenemos paranoia porque nos vayan a abrir la puerta, entonces le ponemos candados y chapas, y a la hora que queremos salir, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las chapas? Si son puertas muy ajustadas, como son las de las embajadas, con un grosor de vidrio de este tamaño para que nadie se pueda meter a la embajada, le digo, si se mueve un poco su embajada y se atora la puerta, no hay forma de que salga. Y ponga que no se cae la estructura, pero si hay un incendio adentro, tampoco hay forma de salir. Entonces hay que revisarlas, hay que utilizar el sentido común para ver las mejoras. Nosotros somos quien mejor debe de conocer la vivienda, porque ahí vivimos. Exacto. Es ponerle atención, apapacharlo un poco, ver las paredes, tocarlas, marcarlas y tener evidencia de lo que pasa después de un sismo. Muy bien, hacemos un corte y volvemos. El último. Regresamos. Bueno, y los daños y ahora sí que las afectaciones a la población. ¿Qué cifras hasta este momento
tenemos? En el caso de las cifras, en particular para la Ciudad de México, se tienen reportadas 93 personas fallecidas, de las cuales 52 fueron rescatadas con vida. Hay 800 lesionados que fueron atendidos y, por ejemplo, la mitad de ellos, 400 causaron una alta inmediata, 200 tuvieron una estancia intermedia y 40 requieren una atención prolongada. Entonces son cifras, esto de rescatar a la mitad sin tener mayor afectación, pues habla de elementos, ¿no? Gente que alcanzó a salir sin mayores puntos. Es importante, lo podemos ver por parte de la Ciudad de México, lo podemos ver por la parte del Estado de México, de Guerrero, y los efectos son diferentes y el número de afectados también y lesionados diferentes, y tendría que ver también con las técnicas constructivas, ¿no? Es muy probable que en la parte Morelos, en donde hay un número de víctimas importantes, se deba, por ejemplo, a construcciones que son más endebles, construcciones, por ejemplo, de adobe, que no llevan una columna y en donde el colapsamiento de las paredes es una de las causas de lesiones o de pérdida de vidas. Y ahí, digamos, ¿cómo se está estimando? O sea, en proporción a la gente que de alguna manera fue rescatada, ¿la mayoría falleció? ¿Cómo podríamos estimar que el daño es mayor? Sí, en proporción, porque el área, por ejemplo, afectada en la parte de Morelos, se reportan 69 fallecidos, 196 lesionados hospitalizados, 10,000 viviendas afectadas. Ahí es donde empieza a entrar ya el elemento que nos dice que constructivamente las técnicas son diferentes. El reglamento, lo que se hace comúnmente es copiar, adecuar o adaptar o semiadaptar el reglamento de la Ciudad de México a diferentes lugares, cuando cada municipio debería desarrollar un reglamento de construcción. Esto generalmente no se hace y la explicación pues viene aquí, ¿no? Viviendas que no siguen técnicas constructivas más severas como se exige en la Ciudad de México serán más vulnerables. Y en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, donde ocurrió este sismo tan fuerte, también recuerdo alguna nota, que no sé qué tan fundada era, pero tantas notas surgen en la prensa, pero recuerdo una nota que hablaba, sobre todo particularmente en el caso de Chiapas, de que la destrucción había sido más como dispersa, ¿no? Que había muchos lugares en donde se había producido, por ejemplo, daños en las viviendas, también víctimas, etcétera, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el caso de Oaxaca estaba más concentrado en ciertos lugares. ¿De esto tiene que ver nada más con la demografía, donde había más gente, o tiene que ver con...? Parece ser que también tiene que ver con un efecto conocido en los sismos como directividad. Este efecto ya se había observado en el sismo del que hablamos de 1999 de Tehuacán. El efecto de directividad es hacia el norte y entonces muchas estructuras, iglesias antiguas son fuertemente afectadas por este sismo, y a la misma distancia en Oaxaca no hay daños. Y aquí cuando lo vemos, sobre todo el alineamiento de las réplicas tiene una tendencia y una dirección hacia el noroeste, hacia donde está Juchitán. Y volteamos y vemos la parte de Chiapas, sí hay también una menor densidad poblacional en ese segmento de Chiapas, pero menos afectaciones y separadas, ¿no? Son caseríos, son poblaciones con número de casas menores, por eso ha hecho complicada la labor de censar cuáles son los daños, porque algunas de ellas están en la sierra y había daños en caminos para poder llegar a ellas, pero hay una serie de efectos que se combinan. Uno de los primeros y el importante y el que hay que resolver es la parte de la vivienda, pero entramos en temas que son todavía más complicados. Si esta gente, nosotros le damos un monto para mejorar su vivienda, lo más probable es que ese monto de dinero, de recurso, lo utilicen para otra cosa, ¿no? Lo prioritario ahí es el alimento, es la salud, son otras partes. Entonces tenemos que pensar en cómo mejorar la economía en estas regiones. Al mejorar la economía, la gente tendrá entonces la capacidad de construir mejor, y tendremos menos problemas cuando se presentan sismos como el del 7 de septiembre. Y para un país como el nuestro, ¿qué políticas se pueden seguir dada la heterogeneidad, efectivamente? La heterogeneidad en su orografía, la heterogeneidad en su población, en su nivel socioeconómico. Digamos, ¿hay una estrategia que se pueda
proponer, no sé si para recomendar hoy en día, pero para empezar a hacer investigación y decir, esto que usted decía, por ejemplo, ¿no? Que cada municipio tendría que sacar su reglamento, que cada quien, digamos, hay cosas que se hayan pensado en ese sentido, en el área académica. Sí, sí, claro que sí. Bueno, es muy importante esto de la escala, justamente, bueno, esta parte de que, lo decía Carlos, cada municipio tenga su propio reglamento, cada vivienda tenga su propia revisión, cada edificio donde trabajamos también tenga su propia revisión, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de políticas públicas, pues eso sería importante, ¿no? Mejorar las condiciones de las construcciones, ¿no? Pero también la educación, ¿no? Es importante como política pública la educación a todos los niveles, ¿no? Obviamente siempre pensamos en la educación básica, en los niños, los profesores, etcétera, que evidentemente pues sí es el grosor más fuerte de la población, pero a todos los niveles, los medios de comunicación, establecer justamente, yo creo que alianzas, acuerdos para que la información en los medios de comunicación sea fidedigna, sea Ese es un tema. Sí. Es un tema. Nos dé pie para, de repente para nos saber da qué bueno, hacer. hubo el tema de que había 2 temblores y después, y todavía, creo que ayer oí que alguien decía, ayer fue el temblor, hoy en la mañana oí algo así como que la gente sostenía que eran 2 temblores, ¿no? O sea, había gente que seguía manejando que eran 2 temblores, ¿no? Entonces hubo información ahí. Exactamente. Que bueno, quizá eso no era tan grave, el saber si eran 2 o 1, digamos, pero el tema es que sí la información a veces se vuelve muy confusa. Claro, exactamente. Y en esto de la educación, pues hay que restablecer como medida de política pública el plan familiar, esto que tanto se hablaba en algún momento, después del 85 se hablaba mucho del plan familiar de protección civil, un poco restablecerlo, ¿no? Que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, porque no solamente es el momento del temblor, sino es todo el tiempo posterior, ¿no? Todo el momento de la recuperación, del rescate, etcétera, ¿no? Entonces se hablaba mucho de las estrategias familiares y de la maleta esta de emergencia, que sí, claro, es muy importante tener, ¿no? Los animales, ¿no? Todos los seres que dependen de nosotros y los que no, porque ahora pues tenemos una gran cantidad de perros. Sí, los gatos están más escondidos, pero por ahí van a ir saliendo, pero una cantidad de perros que no saben qué hacer, que están perdidos, que se fueron del edificio, pero hay gente etcétera, que trata ¿no? no sale porque está buscando su perro, ¿no? Eso, eso, digamos, es un asunto serio, ¿no? Yo no sé si a alguien le pasó en estas edificaciones que se cayeron, pero digo, yo escuché anécdotas de que su perro que estaba buscando su perro, afortunadamente no le pasó nada. La gente que me contó esas anécdotas no le pasó nada, pero eso es terrible, ¿no? O sea, digo, yo también tengo perros y los quiero mucho, pero pues yo supongo que hay que dejarlos en ese momento y tratar primero de salvar la vida. Hay que intentar llevárnoslos si podemos, claro, para eso hay que tener preparado, por eso es que hay mucho trabajo previo. Hay que trabajar mucho previamente, ¿no? Entonces, si podemos, si tenemos todo listo, inclusive dentro de la maleta de apoyo, de emergencia, se dice que se tenga alimento, croquetas, ¿no? No solo para los perros o para los gatos, en un caso dado también para las personas, ¿no? Porque pues como son como galletas, pues de alguna manera pueden estar mucho tiempo, ¿no? Pero sí, si tenemos el transporte del animal cerca en un lugar, si lo tenemos contemplado dentro de nuestro plan familiar, es factible sacarlo, y si no, pues es que hay que regresar al punto, ¿no? De la prevención y de la preparación antes de hacer, inclusive deberíamos hacer simulacros. Antes se hacían los simulacros, se tenía como política pública que en las escuelas se hicieran simulacros. Y ya no se estaban haciendo, ¿verdad? Se ha ido perdiendo, ¿no? Ya nos quedamos con el macro simulacro del 19 de septiembre, ¿no? Sí. Que es conmemorativo, no es un simulacro, todo el mundo sabe qué va a ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, un poco trabajar en qué vamos a hacer antes, durante y después del evento, ¿no? Y ahí yo creo que ahí las políticas públicas tendrían que estar relacionadas con esto, con la atención de emergencias, con el conocimiento del lugar en donde estamos, de los riesgos que tenemos en cada lugar, regresar a esto de las escalas, en cada sitio, en cada municipio, en cada estado, saber cuáles son nuestros riesgos y cuáles son las medidas que tenemos que tener, ¿no? Y, por ejemplo, en este sismo se ha observado de los edificios que se colapsaron, de las construcciones que se colapsaron,
alguno donde hubo una reacción en donde la mayoría de la gente logró salir porque hubo quizá un comportamiento más, pues, más consciente, sabían dónde salirse, sabían, o sea, o más o menos el nivel de pérdidas de vida y todo fue más o menos igual en todas las construcciones. No, hay uno de los casos que a nosotros nos sorprendió, el del Soriana. Cuando me dicen se colapsó un Soriana, el temor era Toda la es gente una está tienda, dentro. la gente que está dentro, y no, parece ser que la gente reaccionó, salió rápidamente, no hubo un solo lesionado, hubo otro colapso que estaba en el cruce de viaducto, casi División del Norte, en esa región, y en el edificio el colapsamiento es severo y no hay una sola víctima. Entonces la gente logró salir, no hubo ningún lesionado ni ninguna víctima. Desafortunadamente en la escuela lo que veíamos ayer parece ser que estaba una maestra trabajando con un grupo de niños en las partes estas de terrazas que se ven extremadamente gruesas, pesadas, y una columna muy delgada, se deslizan, son 4 pisos con terrazas grandes, y el edificio se desliza de esta manera 4 metros hacia la calle, caen y colapsan todos, y estaban de alguna manera haciendo algún ejercicio ahí porque encuentran desafortunadamente el cuerpo de una maestra, y ahí es en donde encuentran el cuerpo de muchos de los pequeños. Entonces la reacción, ¿no? ¿En dónde me ubico? Con sismo, con alerta o con el sismo, debo de reaccionar yo de inmediato. Los medios de comunicación, me ha tocado ver varios videos en donde está los locutores y empiezan a decir, hay un sismo, calma, calma, no pasa nada, calma, tranquilos, y se va moviendo y se va quitando el micrófono y sale huyendo. Lo que debemos hacer es no pedir calma, nadie sabe si va a ser un sismo pequeño o grande, entonces lo que debemos decir de inmediato es reaccione, vaya, haga su protocolo, póngase en un lugar seguro, darles instrucciones a la gente y mantener ese punto de confianza. De esa manera, quien ve a alguien que se está diciendo, que dice calma y su lenguaje corporal dice completamente lo opuesto, no van a mandar un mensaje adecuado. No. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y lo que es muy claro es que sin duda, bueno, primero, vivimos en una zona sísmica, tenemos que aprender precisamente todo esto, y creo que solamente con conocimiento y con conciencia, ¿no?, podemos realmente enfrentar estas contingencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.